Hoy en día es muy común el uso del término fascista para descalificar y categorizar a cualquiera que no piense igual a uno. Esa categorización se enmarca un poco en esta discusión bizantina de si el fascismo es de derecha o de izquierda, y parte de una concepción errada que dice que la definición del fascismo radica en el uso de la violencia para suprimir a la oposición política. Aunque esa ciertamente es una característica del fascismo, no necesariamente es el elemento que lo define en términos ideológicos y prácticos. Hola, soy Carlos Espinosa y esto es Divagaciones, un canal para la reflexión sobre temas políticos y filosóficos. En este video vamos a desafiar algunas de las concepciones erradas que existen sobre el fascismo. Vamos a remitirnos a literatura de autores fascistas para ver en qué pensaban y qué defendían. Y sobre todo vamos a ver por qué esas definiciones erradas, revisionistas del fascismo son tan peligrosas en la práctica. En su versión revisionista, el término fascista se utiliza para enmarcar cualquier tipo de régimen autoritario donde exista un alto nivel de intervencionismo estatal en las esferas políticas y sociales. Aunque esa definición no es errada por sí misma, es bastante superficial e incompleta, y no da cuenta de los principios y valores que defiende el fascismo en su ideología y su práctica. Por ser tan amplia y tan ambigua, esa definición puede llegar a enmarcar una gran cantidad de regímenes con ideologías distintas, lo que hace que el uso del término pierda su sentido. Y es precisamente por eso que pasa de convertirse en un concepto político e histórico a un simple término peyorativo sin contenido para los debates de Twitter, donde se argumenta fútilmente si el fascismo es una ideología de izquierda o de derecha. Lo cierto es que el fascismo es una corriente ideológica con unos principios muy claros y particulares, y va más allá de ser de izquierda o derecha o de si el Estado es más autoritario o más violento. Como movimiento e ideología, se originó en Italia durante la Primera Guerra Mundial y tuvo su auge en la Segunda, como el principio fundamental que unió a las potencias que hicieron parte de la Alianza del Eje, entre las cuales se encontraban Italia, Alemania y Japón. Uno de los autores más importantes en definir la ideología fascista fue el filósofo italiano Giovanni Gentile, que participó en la publicación titulada El Manifiesto de los Intelectuales Fascistas en 1925. En ese texto se destacan varias de las características fundamentales del fascismo, como por ejemplo la glorificación de la guerra como algo necesario e incluso muchas veces positivo, la unión entre el Estado y el sector privado, la nación y los símbolos patrios como máxima expresión de la autoridad, y el rechazo de una supuesta degeneración moral que se relaciona con la disgregación de los individuos. Por eso es que se considera el fascismo como una ideología inherentemente autoritaria, pues requiere en su práctica de sistemas políticos y socioeconómicos rígidos y verticales, lo que no quiere decir que todo régimen autoritario sea necesariamente fascista. Además, según Gentile, un Estado auténticamente fascista surge en oposición al Estado liberal y democrático, debido a la retórica abiertamente antiliberal y en muchas ocasiones antiburguesa de los pensadores y políticos fascistas. Algunas veces se tiende a asociar con el socialismo o la izquierda. Sin embargo, Gentile, al igual que muchos otros filósofos fascistas, consideraban al socialismo como una ideología interesante pero obsoleta y propensa a promover la degeneración moral, por lo que se oponían a ella radicalmente. Este rechazo al socialismo no solo hizo parte de los orígenes intelectuales del fascismo, sino también evidentemente de su práctica. El régimen de Mussolini, al igual que todos los otros regímenes fascistas, abiertamente perseguían a socialistas y comunistas, al igual que a liberales. A pesar de ello, curiosamente, tanto en los textos de Gentile como en los discursos de fascistas como Hitler y Mussolini, se puede evidenciar una retórica con un toque sindicalista en la que se ensalza la clase obrera. Esa retórica llevaba a muchos a concluir de manera errada que el fascismo es una ideología socialista o que tiene alguna conexión con el marxismo. Confusión que ha sido exacerbada por el hecho de que el partido fascista más grande de la historia se llamó nada menos que Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, un nombre que Hitler adoptó precisamente para arrebatar el término socialista a los marxistas y atraer a militantes de la izquierda radical, como lo explica en su libro Mi lucha. Otro elemento del fascismo que merece discusión son sus políticas en el ámbito económico y social. Como señaló el propio Giovanni Gentile en sus textos, el fascismo no considera que el sector privado y el Estado deban ser antagónicos, sino que por el contrario deben trabajar juntos para proporcionar servicios a la sociedad
con el Estado como la máxima autoridad. En regímenes como la Alemania nazi y la Italia de Mussolini prevaleció una política de privatización, donde servicios sociales que anteriormente prestaba el Estado de forma directa pasaron a manos de organizaciones privadas subordinadas al Estado. Asimismo, en abierta contradicción con su retórica supuestamente sindicalista y obrera, los regímenes fascistas se caracterizaron por prohibir los sindicatos independientes y reducir las regulaciones del mercado laboral. Esta fue una tendencia que se extendió desde la Italia fascista, la Alemania nazi y el Japón imperial hasta regímenes fascistas contemporáneos como las dictaduras del Cono Sur, entre las cuales se encontró famosamente la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile. Por esta razón, algunos autores han concluido que el fascismo surge como una reacción ante la crisis en los regímenes capitalistas, porque en esas crisis las políticas de bienestar de la socialdemocracia fracasan para mitigar las tensiones sociales que resultan de la desigualdad extrema, por lo que el Estado y las élites económicas se unen para suprimir a la población por la fuerza ante la amenaza de una insurrección social. Y esto no es un invento mío ni de autores de izquierda, sino que incluso un autor como Ludwig von Mises, padre del libertarianismo, defendió el fascismo como el último mecanismo de defensa del capitalismo ante una crisis. En su libro Liberalismo, Mises dedica un capítulo entero a la discusión sobre el fascismo, donde afirma que no se puede negar que el fascismo y movimientos similares que pretenden establecer dictaduras están llenos de las mejores intenciones y que su intervención por el momento ha salvado a la civilización europea. El mérito que el fascismo ha ganado para sí mismo seguirá vivo eternamente en la historia. En este capítulo, Mises es claro en establecer que el fascismo no puede mantenerse en el largo plazo por su naturaleza violenta, pero argumenta que se hace necesario en momentos de emergencia para suprimir la amenaza del socialismo. Por otra parte, Milton Friedman, otro de los grandes teóricos del neoliberalismo, colaboró abiertamente con el régimen fascista de Augusto Pinochet en Chile, donde sirvió como consejero en temas económicos y abogó por políticas de reducción del gasto social y las regulaciones laborales. En ese mismo régimen fueron perseguidos y en algunos casos asesinados los académicos que criticaron las posturas de Friedman. Con todo eso queda claro que el fascismo no solamente es una defensa de los valores tradicionales y el nacionalismo extremo, sino también una de las formas que puede tomar el capitalismo en sus momentos de crisis más profunda. Es importante entender ese aspecto y cuestionar la postura revisionista que define el fascismo únicamente por su propensión a la violencia o por la intervención del Estado en la economía. En los últimos años, con el surgimiento de las redes, parece haber una radicalización de los discursos tanto en la izquierda como en la derecha, que, de la mano de elementos como la desigualdad y la falta de atención en determinados problemas sociales, se traducen tensiones políticas que se hacen cada vez más insostenibles. Tanto en Latinoamérica como en muchas otras partes del mundo, estas tensiones se han traducido en manifestaciones sociales, en muchos casos violentas, que tienen respuestas violentas por parte de los estados. En esos contextos tiende a adoptarse una retórica inclinada hacia el nacionalismo exacerbado por parte de los poderes estatales y la justificación del autoritarismo, como se ha visto en protestas como las de Chile y Colombia. En el caso colombiano, el gobierno tiende a enmarcar la protesta social en la dinámica del conflicto armado y asociarla con categorías como las de izquierdas y derechas. Bajo esa lógica, crean una conceptualización de nosotros, los verdaderos colombianos, los buenos, los que estamos con el Estado legítimo, contra ellos, los comunistas, los guerrilleros, los malos. Y sobre esa conceptualización se justifica la violencia estatal y se crea un tipo particular de nacionalismo en un contexto donde se percibe que el poder de las élites estatales y privadas está en crisis, o en otras palabras, en peligro de caer en manos de los socialistas, como se evidencia en arengas como la de Ojo con el 22. Entonces, con eso ustedes pueden darse cuenta de la relación que tienen estos desarrollos históricos con la ideología y las funciones del fascismo. Si no queremos repetir las catástrofes que trae la retórica fascista, es necesario que aprendamos a identificarla, y para eso tenemos que ir más allá de las definiciones de diccionario y las versiones revisionistas. Y bueno, eso era todo lo que quería compartirles en esta ocasión. No olviden que si les gustó y les pareció útil, pueden darle like y suscribirse y darle clic en la campanita. Y nos vemos para el próximo video.